Ok, seguimos hablando de palabras derivadas y nos quedamos ahí con el ejemplo de la palabra sal. Y entonces, por ejemplo, estas palabras, dependiendo de la oración, son las que vamos a utilizar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, no te olvides de salar la carne. El pollo está muy salado, mi padre se crió junto a un salitral, me gusta comer anchoas en salazón. Y así sucesivamente. Cada una de estas palabras derivadas se utiliza dependiendo eh, del contexto en el que se vaya a utilizar. Entonces, otras palabras derivadas que pueden surgir de conceptos primitivos, ya lo dije, sería flor, también podría ser pan, podría ser otras más. Y de estas palabras derivadas se emplean en expresiones. Y bueno, pues por ejemplo, ten cuidado con el florero de la abuela, el florista me ofreció un ramo de rosas a 50 pesos, en su casamiento, Lucía decoró la mesa principal con un arreglo floral, etcétera, etcétera. Esas serían las, hablando de las palabras primitivas que nosotros ya vimos en familias léxicas, ¿ok? Palabras primitivas nos está recordando a las familias léxicas, es decir, de dónde provienen la mayoría de las palabras. Esas palabras que se parecen a la palabra primitiva, como panadero, pan, panadería, perdón, pan, panadero, panadería, este, mmm, no sé, cualquier otra palabra que pueda ayudarnos a derivarse de eh, de esa familia primitiva. Entonces, ¿cómo se forman las palabras derivadas? ¿Okay? Y aquí quiero que pongan mucha atención porque esto va a funcionar también para ejercicios de examen, ¿ok? Las palabras derivadas se forman añadiendo sufijos o prefijos a la palabra primitiva. Vamos a empezar con el primer ejemplo. Va a ser palabra primitiva más prefijo. Acuérdense, ¿el prefijo dónde va? Al principio de la palabra, ¿ok? Prefijo pre antes, ¿sale? Entonces, quiere decir que si tengo una palabra primitiva, lo que tenga que poner, si digo prefijo, lo va a llevar antes, ¿ok? Entonces sería, por ejemplo, antiaéreo. La palabra primitiva sería aéreo y el prefijo sería anti, antes, ¿ok? Muy bien. El segundo ejemplo será la palabra primitiva más el sufijo. De acuerdo con la información que ya di al principio de la clase, ¿dónde va el sufijo? Al final de la palabra, ¿ok? Prefijo antes, sufijo al final. Entonces sería palabra primitiva y sufijo. Por ejemplo, cartero. La palabra primitiva será carta y el sufijo será ero. Cartero. ¿Sale? Muy bien. Entonces vamos a ver, voy a darles una lista de los prefijos más utilizados para transformar ciertos términos, de las palabras derivadas y pues junto con ello algunos ejemplos para que ustedes puedan comprenderlos de mejor forma, ¿ok? Y puedan también tener como poder ir haciendo, esa distinción entre los términos que estoy diciendo. Entonces comenzamos con prefijos, ejemplos de prefijos. El primer prefijo que vamos a utilizar comúnmente va a ser a, ¿ok? Y este significa falta de o negación. Afónico, ateo. Afónico significa falto de voz y ateo sin Dios, ¿no? El otro prefijo que tenemos sería anti. Anti significa contrario u oposición. Anticristo, antiaéreo. Bi, con B, no con V. Bi significa dos. Duplica la palabra primitiva en cantidad. Bipartito, bilingüe. Bipartito significa en dos partes y bilingüe significa que habla dos lenguas. El prefijo co, que sería compañía, unión. Eso significa co, ¿ok? Convivir, coproductor. Co significa compañía o unión. Siguiente prefijo será em, ¿ok? Em. Y este prefijo significa sobre o dentro de, ¿ok? Encima, embotellar, ¿ok? Sobre o dentro de. El siguiente prefijo es mono y mono significa uno solo o único, monocromático, monosílabo. El siguiente prefijo es pluri. Pluri significa varios y esto lo podemos encontrar en plurilingüe o pluriempleo, ¿ok? El siguiente prefijo, poli, significa muchos, es abundancia de algo, polimorfo, polifásico. El siguiente prefijo, pre, con anterioridad, eso significa con anterioridad. Premonición, predecir, ¿ok?
Siguiente prefijo, sub. Sub significa debajo de o bajo, inferioridad, disminución, acción secundaria. Subacuático, subsuelo, subarrentar, subdelegado. Siguiente prefijo, super. Y super significa encima de o preeminencia, excelencia, en grado sumo, exceso, etc. Siguiente prefijo, tra. ¿Ok? Tra. Y significa a través de, al otro lado. Transatlántico, traspapelar, traspasar. ¿Ok? Dependiendo de la palabra que vaya a prefijar, se le agregaría una N o una S. ¿Ok? Tra. El siguiente prefijo, uni. Y uni significa uno. Unicelular, unipersonal. Y tenemos vice. En lugar de, eso significa en lugar de. Vicepresidente, vicerrectora. Vice con V significa en lugar de. Y bueno, también tenemos la lista de los sufijos. Y bueno, pues los sufijos gobiernan las palabras primitivas en sustantivos. ¿Ok? Las palabras primitivas con sufijo, es decir, con este componente al final de la palabra, las convierte en sustantivos y en adjetivos. Entonces vamos a ver el primer grupo, ¿sale? Empezamos con ejemplos de sufijos. Los sufijos van al final. Sería hada, hada, golpe o contenido, pedrada, carretada. ¿Ok? En el siguiente video vamos a continuar hablando sobre los sufijos.